Hermanos, amigos, en esta hora es un placer poder entrar en cada uno de sus hogares y poder llevar lo más preciado que nosotros podemos recibir, tener, que es la palabra del Señor. Así que sea usted bienvenido. Vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría, ciencia de lo alto, para que Él pueda, a través de su palabra, enseñarnos, guiarnos y escudriñar nuestros corazones. Padre, en esta hora, alabo y bendigo tu nombre porque tú eres bueno. Eres grande en amor y en misericordia, tu bondad sublime, Señor. Siempre considera nuestras necesidades. Siempre estás dispuesto a asistirnos, a ayudarnos en todo momento. Por eso sé que en esta hora, de igual manera como lo has hecho, Señor, en el pasado, lo seguirás haciendo. Serás propicio, Señor, en cada una de nuestras necesidades. Padre mío, te rogamos, la ciencia de lo alto, Señor, en esta hora sea revelada, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. La gloria siempre es para ti, gloria a Dios para siempre. Quiero en esta hora poder llevarlos al libro de Josué. Vamos a leer en el capítulo 4 algunos de sus versos. En el capítulo 4 vamos a leer los primeros versos en el nombre de Jesús. Dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. En este momento nosotros estamos viendo, a la luz de lo que hemos leído, ya el pueblo con una disposición para poder cruzar el Jordán y llegar a la tierra de Canaán. Ellos están en sus tiendas ya a orillas o cerca del Jordán, esperando ya ese momento en que Dios determine y dé la orden para que ellos puedan avanzar. Ya ha sido hecho el censo, se sabe el número de los hombres de guerra, el grupo de ellos ha sido contado ya. Entonces, Moisés ha partido, ha dejado los últimos informes, ha conversado con ellos, les ha hablado de todo lo que tienen que tener, lo que deben guardar y con lo cual deben sostenerse cuando ya puedan tomar posesión de la tierra prometida. Pero de esto que nosotros estamos viendo ahí en esa planicie, ya han pasado 40 años. Cuando nosotros podemos recorrer la historia de todos los acontecimientos, han sido muchos, pero hay unos que son trascendentes, hay unos que han marcado el corazón y la vida de todos aquellos que están en ese lugar. Cuando hacemos memoria en esta historia, que la misma escritura nos va señalando, al poder recorrer en el tiempo, ya vemos que han pasado 40 años. De estos 40 años, Dios habló en el tiempo pasado, cuando ellos iban a poseer la tierra, ya estaban en las fronteras de Cades Barnea, ya iban a entrar a ese lugar, y hubo una solicitud que se levantó, fue esta solicitud llevada delante de Moisés, la cual la acogió. No vio nada malo en ello, sino que al acogerla también permitió, con la venia de Dios, que un grupo de varones, príncipes de cada una de las tribus, pudiera recorrer la tierra, de la cual se había conversado bastante sobre ella. Dios ya le había dicho a Abraham que le entregaría una tierra, sus descendientes la tomarían y esa tierra fluye leche y miel.
Lo que se estaba diciendo es que esa tierra tenía todo lo necesario para que ellos pudieran habitarla, todo lo que ellos iban a necesitar a través del tiempo. Y en el comienzo de su llegada, nada les faltaría. Con decir eso, Dios estaba estableciendo inmediatamente un lugar, o el mejor lugar para que su pueblo pudiera estar. De esto, desde las promesas que le fueron dadas a Abraham, han pasado mucho tiempo. Pero ellos, cuando ya iban a tomar posesión de la tierra, estamos hablando 40 años atrás, llegaron delante de Moisés, como les comunicaba, pidiéndole que ellos pudieran ver la tierra, pudieran recorrerla, pudieran saber cómo era esta tierra. Como les digo, a Moisés no le pareció o no consideró que hubiera nada malo en esto, pero se estaba pasando por alto algo que Dios había dicho, que la tierra era de ellos. Ellos solamente tenían que poseerla. Aquí no se trataba de ninguna manera de investigar qué es lo que había en ella. Era suficiente con lo que Dios había dicho. Dios no tenía que entregarle detalle. No tenía que hacer una nómina o un catastro de todo lo que había ahí para que ellos pudieran realmente considerar si era apta o era apropiada para que ellos la pudieran tener o poseer. No era necesario de ninguna manera que Dios estableciera esto o se los comunicara. Ellos tenían la promesa que esa tierra sería de ellos, y a estar a puerta de poder tomar y poseerla, consideraron que mejor era saber qué es lo que sucedía en ese lugar. Ellos no quisieron pensar qué podría haber ahí, sino que querían saber en forma real, y que alguien les comunicara al recorrer esa tierra cómo era, si realmente era una tierra buena, cómo eran los habitantes, cómo eran las ciudades, si eran lugares que estaban esparcidos en los terrenos como campamentos o eran ciudades fortificadas. Aunque sabemos que ellos fueron, tal vez escucharon lo que podía suceder en ese lugar, pero ellos querían saber en forma real qué es lo que sucedía ahí. Cuando se enviaron, estas personas se enviaron con estos detalles precisos que tenían que traer esta información. Cómo eran las ciudades, cómo era la gente, si la tierra era buena, si los hombres eran fuertes o eran débiles, si la tierra realmente era generosa o era una tierra árida, infértil. Mire, cada uno de los detalles inmediatamente los indica, o es un indicador de lo que ellos estaban pensando, porque ellos fueron colocando delante de Moisés lo que ellos necesitaban saber. Y esto realmente, cuando uno empieza a leer y a ver cada uno de estos detalles, ¿cómo dolería el corazón de Dios? Si cuando Dios le da al hombre, le da lo mejor. Cuando Dios prepara algo para el hombre, digo mujer, siempre es lo mejor. Él no va a tomar de aquello que ha sido desechado, de aquello que no tiene valor para poder colocar a aquellos que ha escogido. Y ellos eran una nación escogida. Era el primogénito de Dios. Dios quería lo mejor para ellos. Los había formado como nación, los había preparado, los había cuidado. Y en todo este trayecto, desde la salida de Egipto, y en cada uno de los campamentos, y la prolongación que tuvieron en el Sinaí, y después en su jornada para llegar a la frontera de Cades Barnea, en todo ese tiempo la mano de Dios estuvo con ellos. Los estuvo instruyendo, guiando, guardando. No les faltó, la provisión la tuvieron permanentemente. Entonces no era evidencia suficiente para confiar en el Señor. No había mostrado, no había dado luz de su amor por ellos, Dios, como para desconfiar en este momento estando en la frontera.
Le fue permitido, con la dureza de sus corazones, les fue permitido que estos hombres investigaran. Claro que fueron a investigar la tierra, la recorrieron y en este proceso que tuvieron de traer las noticias o noticiar al pueblo de lo que había ahí, tomaron 40 días. Todo este tiempo también les fue sumado desde que salieron de Egipto para poder considerar esos 2 años que ya iré diciendo y por qué lo estoy en este momento trayendo a luz. Cuando ellos volvieron, sí, realmente la tierra era como Dios había dicho, pero hay algo que Dios no les había contado. Es algo que Dios había guardado para él, según el pensamiento de ellos. ¿Y qué es lo que se guardó Dios para él? Porque no les informó que en ese lugar habían hombres gigantes, hombres fuertes, hombres preparados para la guerra, que ellos se veían insignificantes frente a esas personas y era muy difícil poder hacerle frente. Esos hombres estaban preparados para destruir a cada uno de ellos, pero ellos se vieron insignificantes y ese es el reclamo que tuvieron, que todos aquellos habitantes de Canaán, a ellos los destruirían y ellos no podrían tener la capacidad para poder tomar esa tierra. Qué terrible todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios realmente dolido en su corazón, no les permite entrar, no les permite poseer la tierra, más el reclamo que más prevalecía en ellos era que tenían cuidado por sus hijos, que no vayan a ser destruidos sus hijos. Y esa generación malvada, que lo único que hablaba, que era por sus hijos lo que estaban haciendo, Dios dijo que aquellos hijos, los cuales ellos estaban trayendo y colocando delante de Moisés y de aquellos líderes en ese entonces, Dios dijo que ellos poseerían la tierra, ellos entrarían. Y estamos hablando de 19 años para abajo, porque de 20 para arriba todos caerían en el desierto. Toda aquella generación malvada, aquellos que en sus tiendas empezaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Qué terrible y lamentable. Aún teniendo de la misma boca de Dios, teniendo este conocimiento de una tierra tan generosa y buena, ya no la quisieron tomar por miedo a algo que según ellos Dios no les había revelado. ¿Y por qué les digo esto? Porque ellos lo que hacen hincapié en estos gigantes que están ahí. Y ahora lo que ellos no entendieron, que para Dios ningún gigante era importante. Para Dios ninguno de ellos. Lo importante era que el pueblo confiara y que creyera que Él era su Dios, que creyera que Él era su Dios, y ahí debería estar el énfasis en cada uno de ellos, creer en ese Dios que mostró señales, milagros y prodigios en todo el tiempo que ellos han estado frente a Él. Aleluya, qué tristeza más grande, qué tristeza más grande. Así que de ahí tuvieron que ser devueltos al desierto y a recorrer y a andar y a deambular en este desierto, porque Dios había establecido ya que toda aquella generación, ninguno de ellos, de 20 años para arriba, ninguno de ellos entraría a ese lugar, por esa incredulidad en sus corazones, por esa testarudez de no confiar en este Dios tan maravilloso. Y ahora nosotros lo que estamos viendo, ahí a orillas del río Jordán, porque ya han cruzado Sitim y están ahí, ya Dios ha hablado con Josué. ¿Quiénes están ahí? Están esos jóvenes de 19 años para abajo, más todos aquellos que nacieron en el desierto. Todos aquellos que nacieron en ese lugar están ahí a portas para poder entrar a la tierra prometida. Pero hay algo que se los impide. Ellos son un numeroso pueblo. Es muy grande, es una gran multitud. Ellos tienen que cruzar. Ellos están distantes, están más cerca del mar Salado o el mar Muerto que del mismo Jordán, tienen que cruzar el río. Pero ¿qué sucede en ese tiempo? ¿Qué sucede en ese tiempo? Cuando nosotros vamos a la Escritura encontramos que esto ya está
es el tiempo de primavera, es el tiempo de la siega, donde ya todas las cosechas o algunas de ellas ya están listas para ser segadas. Y ellos se encuentran en la parte oriental. ¿Qué es lo que impide que ellos puedan cruzar? El Jordán. Dice claramente que en ese tiempo, producto de los deshielos, está la cantidad de agua, está la cantidad, el río que se desborda por sus orillas, está la fuerza que recorre ese río, que es imposible poder cruzarlo por la cantidad de agua que trae en ese entonces. Entonces, cuando se observa a la luz de la Escritura, porque nosotros ya tenemos los eventos de lo que ocurrió, pero si nosotros retrocediéramos un poco más y nos tuviéramos que ver enfrentados a ese río caudaloso, la verdad que el pensamiento en general sería que aquí hay que esperar que las aguas desciendan, esperar que ya dejen de haber deshielos para que baje el caudal y así poder cruzar. Es tal la cantidad de agua que hay que cualquiera de ellos que estuviera enfrente de eso encontraría que es totalmente imposible poder cruzar. Sí, en un momento hay que cruzar, pero hay que esperar que baje el nivel del agua. Hay que esperar que ya los deshielos ya hayan ocurrido y baje la intensidad. Santo es el Señor. Entonces, cuando Dios le habla a Josué, ya Moisés ha muerto y se le ha encomendado la gran labor que tiene que él llevar a ese pueblo e introducirlo a Canaán. Ese pueblo tiene que entrar ahí. La labor de él es significativa. Es importante que él se fortalezca, sea un hombre valiente, y no solamente para guiar al pueblo, sino también más valiente aún, porque tiene que sostenerse en cada una de las palabras que Dios cada día le va entregando. Él tiene que sostenerse en lo que Dios le dice. Si Dios le dice que lo haga de esta manera, lo tiene que hacer, tiene que creer con toda su fuerza, creer que Dios lo dijo, entonces lo hará conforme a lo que Dios ha establecido. Se requiere un gran valor para poder hacerlo. Y de esa manera Dios le ha dado las instrucciones y Él las lleva al pueblo. Les ha dicho que tienen que prepararse. Ya están en el día 10, van a cruzar el río, tienen que prepararse. Ellos a 3 días, dice, a 3 días le ha sido anunciado que tienen que prepararse porque van camino a cruzar el río Jordán. Esto es impensado, pero hay tal seguridad en ese varón que le ha creído a Dios, que Dios le dijo que tenía que ir los sacerdotes delante y al tocar las aguas, los pies de los sacerdotes, las aguas que se conducían hacia el mar salado, ellas continuarían, pero las aguas que vienen de arriba, las que vienen cruzando el mar de Galilea, esas se amontonarán, esas dice que estarán en un montón, pero las otras aguas continuarán hacia el mar salado. Santo es el Señor. Dios ya lo ha dicho, y ellos, con la voz segura de Josué, han acatado la orden, han considerado sin decir nada, porque aquí se requiere creer y confiar que Dios está al mando de todo esto. Santo es el Señor. Por eso, cuando ellos ya empiezan camino hacia el Jordán, aquí sucede lo que realmente tiene, tal podría decir, confundidos a muchos. ¿Cómo se va a cruzar? ¿Cómo se va a hacer esto? Y Dios ha dicho que cuando los sacerdotes coloquen sus pies en ese lugar, las aguas en una serían a un montón y la otra seguirían hasta llegar y conducirse al mar salado. Pero ellos pasarían en tierra seca. Cada una de las moléculas de las aguas no se separaría una de la otra, sino que se conducirían todas, las que se van en dirección al mar salado y las otras que se van a amontonar. Cada una de las moléculas. Así que ni siquiera nosotros podemos pensar que ellos pudieron pasar por barro
o algunos charcos de agua, de ninguna manera. Nada de eso, nada de eso. Fue tierra seca, tierra seca, tierra seca, porque el que lo está haciendo es Dios, el que tiene control sobre todas las cosas. Así que ellos no pueden haber pasado ni siquiera por un charco, ni siquiera por eso. Santo sea el Señor. Aleluya. Ellos creyeron, ellos creyeron. Cuando ellos cruzaron, aquí te daba algo que era importante. Ellos tenían que cargar un testimonio. Se consideraron 12 de los príncipes para que pudieran tomar una piedra del río, una piedra que sirviera como testimonio. Después, para las generaciones futuras, deberían, cuando pregunten ellos por qué están estas piedras, ellos debían declarar lo que Dios había hecho, que había separado las aguas del Jordán y ellos habían pasado en seco. Esto era, hermano, glorioso, grandioso, grandioso, esto era tremendo. ¿Cuántos milagros se vieron? ¿Cuántos milagros sucedieron? Ahora estaban viendo uno grande también, esta nueva generación iban a ser testigos de todo esto. Era necesario, porque no solamente tendrían el conocimiento de un Dios, sino también tendrían la evidencia de lo que Dios hizo. Aleluya. Y nunca se les debería olvidar, y nunca, porque debería estar ese testimonio ahí guardado. Santo sea el Señor. Pero el confiar en el Señor, plenamente en Él, requiere tener una mirada totalmente diferente en cada uno de ellos de la que tuvieron sus padres. Porque si sus padres hubiesen tenido esta confianza de que Dios les iba a dar esa tierra y no tenía que informarle absolutamente nada, porque lo seguiría guardando, si ellos hubiesen confiado, no estaríamos nosotros en este escenario. Estas cosas no estarían ocurriendo. Ellos tuvieron que transitar, producto de la desobediencia y de la incredulidad de sus padres, 40 años. Y cuando yo le hablaba de estos 2 años, es porque dice la Escritura claramente que ellos tuvieron 38 años en el desierto, 38 años rodeando el desierto, porque Dios les descontó estos 2 años, en los cuales yo les hablaba, que de la salida de Egipto, todos los campamentos que tuvieron, el tiempo que tuvieron en el Sinaí, más el tiempo también que estuvieron esperando que llegaran aquellos que fueron a investigar la tierra hace 40 años atrás. Dios les descontó los 2 años y los hizo vagar 38 años, hasta cuando toda esa generación de incrédulos terminó. Eso lo declara la Escritura. De esta manera, que Dios estableció por su incredulidad, cada día que ellos estuvieron allá se transformaría en un año por cada día, y ahí se contaban los 40 años por los 40 días que estuvieron recorriendo la tierra. Santo sea el Señor. Les digo esto para que usted tenga claridad. ¿Por qué sucedieron y por qué se establecieron las cosas así? Santo sea el Señor. Mira, todos ellos ahora, esta nueva generación que ha cruzado el Jordán, estamos en el día 10, están a puertas ya de poder celebrar la Pascua. Día a día a puertas de celebrar la Pascua, ellos tienen que ser circuncidados para poder celebrar la Pascua. Pero no es lo que vamos a hablar ahora, no es el caso. El Jordán, si nosotros lo miramos, es una figura también, es una figura o es un elemento natural, es una barrera natural en tiempos de la siega. Esta barrera natural que impide que crucen en diferentes sentidos, sea al oriente o al occidente, porque es el tiempo en el cual se desbordan estas aguas. Entonces, hay pueblos dentro de Canaán. Estos pueblos están confiados, han escuchado todo lo que Dios ha hecho, han sabido de todas las maravillas que Dios hizo en Egipto con los egipcios, todas las cosas que Dios hizo. Ellos están preocupados, pero tienen algo por delante, algo que los hace sentir confiados y tranquilos. Saben que el pueblo que viene, esa multitud,
está en el oriente y ellos tienen esta barrera natural. Por eso todos los cananeos tienen tranquilidad. ¿Por qué? De ser atacados por ellos. ¿Por qué? Porque está esa barrera natural que eso los impide que ellos puedan cruzar. Ellos pueden estar tranquilos. Tienen algo que los mantiene calmados. Tienen algo que los mantiene confiados. Esa barrera natural está ahí. Pero también esa barrera natural para los hebreos es una imposibilidad de avanzar hacia el otro lado. Porque en ese tiempo es muy difícil en las condiciones que se encuentran. Entonces una barrera natural que impide que ellos puedan pasar y también una barrera natural que también le da tranquilidad a los habitantes de Canaán. Estas cosas, cuando se abre esta barrera, los hebreos pudieron pasar y cruzar confiadamente, pero también a los habitantes de Canaán, aquellos que los mantenía tranquilos y confiados, inmediatamente les trajo desazón, porque ya ese pueblo cruzó. Aquellos que ellos tenían como refugio y escudo, ya no estaba. El pueblo ya pasó. Ya ellos se encuentran en una indefección. No estoy hablando de los hebreos, estoy hablando de los cananeos, porque el único Dios va con ellos. El único Dios que ha ganado todas las batallas, continúa con ellos. Y ellos están en ese momento, todos los cananeos, en una total indefección. Ellos están preocupados, ellos están muy complicados. Entonces cuando nosotros hablamos de la imposibilidad de poder avanzar, de poder cruzar, eso se puede ver en todas las áreas de la vida, se puede ver en todos los momentos, en todas las cosas que se encuentran como una barrera imposible de cruzar, porque dice la lógica, dicta la lógica que estas cosas, por más que se trate de razonar, es imposible poder encontrar una forma de hacerlo. Pero el Dios eterno, el Dios que nada le impide que él actúe, cuando él hace todas las cosas, inmediatamente le dejan paso a él. Inmediatamente le dejan paso a él. Y otros que se sienten tan seguros y confiados, como el pueblo de Canaán, el pueblo de los cananeos, aquellas naciones, tan confiados por esa barrera natural que ahora ya no está, esa barrera que ha sido cortada y ellos han podido cruzar, todo lo que les daba confianza ya dejó de ser. ¿No es también en muchos hombres y mujeres en este mundo que se han sentido confiados porque han tenido algo que los ha sostenido, algo que los ha guardado y se sienten refugiados? Pero cuando eso no está, cuando aquellas cosas no están, viene el desaliento, la angustia, la intranquilidad, porque aquello en los cuales ellos habían puesto su confianza ha dejado de ser, y le pasa a muchos que colocan su confianza en sus bienes, en sus capacidades, en sus habilidades, colocando en ellos todo aquello, en la salud, en sus negocios, y ya no está, y todo esto se desmorona, y un día, en un momento viene todo abajo, y ya no hay en qué sujetarse, porque esa barrera en la cual los protegía ya ha sido derribada. De la misma manera, estos cananeos se sentían confundidos y agobiados y no sabían cómo resolver esto, porque se sentían seguros que mientras que el río estuviera caudaloso, ellos podrían tener a los hebreos al otro lado y poder estar tranquilos. Recuerda que dice la Escritura que de un momento a otro la calamidad llega, de un momento a otro las aflicciones llegan, de un momento a otro las enfermedades llegan, no hay forma que se puedan detener, aunque se tengan los medios, aunque se tengan las capacidades, las elocuencias. Todas estas cosas a veces carecerán de todo sentido, porque no se podrá hacer frente a situaciones tan complejas. Pero también está la otra parte, cuando están las barreras que imposibilitan que el hombre pueda avanzar, que no le permiten seguir adelante, porque encuentran que esto es totalmente difícil, porque también de esa forma, como lo hace aquel que se siente confiado en lo que tiene, aquel también se siente indefenso y se siente incapaz de poder avanzar, porque aquellas barreras están delante de ellos para detenerlo. Son dos situaciones
que el hombre y la mujer pueden vivir y pueden estar viviendo. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? Ellos se encontraban en diferentes lugares. ¿En qué lugar te puedes encontrar tú en esta hora? ¿En qué lugar estás? ¿En qué lugar estás? En aquel que encuentra que todo es difícil y que nunca lo va a lograr porque esa barrera no se lo permite, o el otro que se siente confiado y seguro, pero que ahora ha sido derribado todo aquello en lo que le daba confianza y ya no está para que lo pueda sujetar. ¿En qué lugar te puedes encontrar tú en esta hora? ¿En qué lugar? En esas barreras naturales. Mira, hay algo que ellos no tenían, porque podrían haberse afirmado de lo que los padres le heredaron. Porque nosotros la herencia más grande que podemos tener de los padres es la confianza en la relación con Dios cuando ellos nos han guiado. Porque los puede guiar al hombre a que sea exitoso, al hombre que pueda ser capaz y pueda alcanzar muchas cosas, estudiando, preparándose y logrando así cada día los objetivos. Pero hay algo que el hombre, cuando recibe la fe y la confianza en el Señor, por sobre todas las cosas que pueda vivir, siempre se sentirá confiado y tranquilo, porque su esperanza y su confianza estará en el Dios eterno, en el Dios que puede, en el Dios que puede detener las aguas y amontonarlas sin inundar los valles, sin hacer daño a los pueblos, porque esas aguas que se detuvieron se podrían haber desbordado y haber hecho daño a las aldeas, los pueblos se habrían inundado y cuánta gente habría sido dañada, pero ese Dios poderoso lo que hizo fue colocar las aguas en un montón, y después dejarlas correr. Porque Dios cuando hace algo no está destruyendo, no se produce un daño colateral. Dios hace las cosas tan bien, Él es tan perfecto. Por eso todo lo que Dios hace, debemos tener plena confianza, porque Él es Dios, Él es poderoso. Por eso digo, cuando los padres le heredan a los hijos la confianza en su Dios, los hijos siempre tendrán tranquilidad y en los momentos más difíciles y complejos podrán echar mano a aquel que todo lo puede. Pero si no han guiado los padres a sus hijos en pos de Dios para que confíen en Él, ¿en qué se pueden sujetar los hijos? Porque en un momento todas las cosas que pueden haber alcanzado se terminan. Todas las cosas. ¿No es lamentable lo que nosotros vivimos o los que están viendo o viviendo este mundo en este entonces? ¿Cuánto están terminando sus negocios? ¿Cuántas cosas se están deteriorando? ¿Por qué? Porque todos aquellos que veían como su sostén y su fuerza y su seguridad ya no está, ha sido derribada. Por eso no es suficiente consejo para decir que mejor confiar en el Señor. No está la evidencia para decir mejor confiar en el Señor. No está la evidencia a nuestro alrededor para poder decir ¿en qué más podremos estar seguros? ¿En quién más? ¿Dónde iremos? ¿En quién? Solamente en Jesucristo, nada más que en Él, nada más que en Él. Ninguno de ellos tuvo la herencia de sus padres. Sus padres fueron incrédulos, fueron contumaces. Sus padres se levantaron contra Dios, se levantaron contra Moisés. ¿Qué consejo le dejaron a ellos? ¿Qué pudieron aprender de aquellos padres? No hubo nada bueno que lo hubiesen dejado. Inclusive ellos tuvieron que aprender a confiar en el Señor, porque no se levantaron, no dieron voces anexas para decir, ¿será así? ¿Será realmente como dice Josué, que hemos de pasar y que las aguas se amontonarán en un lado y la otra seguirán su curso? ¿Será así? Mas confiaron plenamente que aquel varón Dios lo había establecido como la guía para ellos. Confiaron porque sus padres no le habían dejado absolutamente nada. Qué hermoso sería. Tú como padre puedes dejarle esta herencia a tus hijos, porque cuando tus hijos crezcan, ellos recordarán y ellos lo tendrán presente, porque hay un testimonio de la obra de Jesucristo en sus padres y eso los afirmará. Ese mismo testimonio, cuando ellos cruzan el río y dejan estas piedras, el testimonio para los hijos, cuando ellos pregunten, ¿y qué es esto? Es que el Señor nos hizo cruzar. Él detuvo las aguas, Él las amontonó y las otras las dejó correr. Ahí está el testimonio, no solamente el conocimiento, sino que la evidencia de algo grande que Dios hizo, la evidencia de algo poderoso que Dios hizo. Eso es lo que Dios quiere, que los padres puedan enseñar a sus hijos. Ahora, si tus padres
No pudieron avanzar, porque cada vez que Dios les hablaba, ellos analizaban y encontraban que era imposible su realización. Ellos estaban constantemente en esta disyuntiva. Pero mira, pero siendo ellos una nueva generación llamada a creer en Dios, en todo lo que Él diga, de igual manera, en este tiempo Dios está llamando a esta generación a creer en Dios. Está llamando a esta generación a confiar plenamente en Él, aunque sus padres no hayan dejado ni una evidencia de hombres de fe, aunque sus padres hayan partido de esta tierra y no hayan dejado testimonio alguno. Esa generación cruzó, confió. También estas nuevas generaciones, como tú, estas nuevas generaciones, como estos niños, estos jóvenes, puedan creer en el Señor y como ellos cruzar, aunque sea totalmente imposible, aunque estén esas barreras naturales, aunque esté la imposibilidad, creer que Dios fue con ellos y también será con cada una de estas nuevas generaciones que se están levantando, y estas generaciones serán poderosas, pero no deben ser poderosas en el conocimiento, sino que tienen que ser poderosos en una relación con Dios, en una búsqueda con Dios, en una cercanía con Dios. Así deben ser poderosos, porque el conocimiento, mucho conocimiento sin el testimonio, realmente el hombre no haya qué hacer cuando se ve enfrentado a la dificultad. Pero si tú tienes el testimonio de cada día de la obra de Cristo en tu vida, de lo que ha hecho Dios, en cada tiempo contigo, te va a sostener, te va a guardar y te va a guiar. Por eso, haz como esta generación nueva de hombres y mujeres, haz como ellos. Y también levántate a avanzar y a cruzar aquellos que se ha puesto como límites para no dejarte avanzar. Cruzar en el nombre del Señor, avanzar y seguir adelante. Esta generación de hombres y mujeres, estas nuevas generaciones que los padres no le dejaron ni una evidencia de fe, ni un testimonio de confianza y una relación con Dios, ninguna. Ellos tuvieron que empezar a forjarse en Él, no forjarse en su propio criterio, no forjarse en su propio razonamiento, sino forjarse en la evidencia de que Dios es grande, es poderoso, que ese Dios es sublime y que no hay nada que le impida a Él avanzar. Por eso, si ellos avanzan en Dios, pueden cruzar con Él. Todo lo que hagamos en esta vida, si lo hacemos en Él, podemos siempre seguir adelante. Pero si lo hacemos por nuestros medios, estaremos tan débiles como ese grupo de hombres cuando estaban trayendo la información de Canaán, diciendo sí, la tierra es buena, pero los gigantes, no podremos con ellos. Se midieron con ellos y no se midieron con Dios. El Dios de ellos todo lo cubre, todo lo llena. Aquellos gigantes solamente cubrían un espacio muy pequeño. No se midieron con ellos que tenían por delante y se sintieron incapaces. Ahora, estas nuevas generaciones no se van a medir por aquellos que ha forjado al hombre, no se van a medir por la habilidad, la capacidad y la sabiduría de los hombres. Estas nuevas generaciones se van a medir nada más que con Dios, se van a medir con Él, nada más con Él. Él será la estatura a seguir, Él será la mente a tener, Él será el corazón a servir, solamente Él, nada más que Él. Por eso, esas aguas que los desbordaban, y cualquier analista, si hubiese estado en ese entonces, habría dicho, esto es imposible, porque no lo habría mirado a la luz de un Dios poderoso. Por eso sé tú, como esa nueva generación, y estas nuevas generaciones de niños, jóvenes, realmente sujetados, impregnados de la presencia del Señor, y avanzar. Los padres de ellos solamente querían una evidencia física de lo que había en ese lugar. Ellos querían saber
cómo era lo que Dios les había prometido. Y era necesario. Pregunto yo, ¿era necesario que ellos tuvieran que hacer esto? Te digo, deberían haber confiado plenamente que Dios es el que les había dado este regalo y el cual despreciaron. Por eso esta nueva generación, lo único que necesitaba, esta generación que ha entrado ya a la tierra de Canaán, ha cruzado el río Jordán, lo único que necesitaba es saber quién es su Dios. Nada más que eso. ¿Quién es su Dios? No necesitaba saber qué estaban haciendo los habitantes. No necesitaban saber cómo estaban viviendo, cómo estaban forjando sus armas de guerra, cómo se estaban uniendo como escuadrones para salir a la guerra. No necesitan saber nada de aquello. Lo único que necesitan saber, cómo es su Dios, cómo es su Dios. Y eso es lo que necesitas saber tú. Eso es lo que necesito saber yo. Nada más. ¿Cómo es mi Dios? ¿Cómo actúa mi Dios? ¿Cómo hace las cosas? Y aunque no debemos estar preocupados en investigar cómo las hace, ¿por qué dejar que Él lo haga? Porque Él jamás se equivoca, jamás. Entonces, si uno se preguntara, ¿quién podría detener a quien conoce a Dios? ¿Te has preguntado? ¿Quién podría detenerte a ti? ¿Quién podría hacerte frente a ti cuando tú tienes un conocimiento no literario, un conocimiento no intelectual, sino un conocimiento de una relación con Dios de amor, una relación de entrega con Él? ¿Quién podría hacerte frente? Como le dijo a Josué, nadie te hará frente todos los días de tu vida, mientras que tú te sujetes en lo que yo te digo, mientras que tú hagas lo que yo te he establecido, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Por eso, ¿quién podría detener a aquel que conoce a Dios? Mira, hay algo tan hermoso cuando el apóstol Pablo va en su carta, le habla a los hermanos de Corinto. Él estableció esa iglesia. Él fue a sus hermanos, a los hermanos de Corinto, no fue a mostrar sus habilidades, sus capacidades, su elocuencia, su sapiencia. No fue a mostrar nada de aquello, absolutamente nada. Por eso cuando le dice a los hermanos de Corinto en su carta, en el capítulo 2, les dice lo siguiente: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Y él inmediatamente detalla diciendo, pues nada me propuse saber entre ustedes o entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Mira, lo único que necesitaba el apóstol Pablo, no decirle a ellos quién era, sus capacidades, lo que él había adquirido, lo que él había aprendido en sus años de estudio, desde muy niño. No necesitaba darle a conocer, no necesitaba llevar un currículum de él a esa persona. Lo que necesitaba tan solo llevarle el conocimiento de Cristo, la persona de Jesucristo, darle a entender que en Jesucristo se esconden todas las cosas. Y tampoco necesitaba saber nada de ellos. ¿Qué tipo de personas son? Si ellos abrirán su corazón para recibirle, abrirán su corazón para atender, me recibirán, serán buenas personas. ¿Cómo son ellos? No era el problema, no era lo que le preocupaba. Lo único que le preocupaba era el tener un conocimiento pleno de corazón del Señor y comunicarles eso a ellos. Nada más que eso. ¿Te das cuenta que es importante? Es importante cuando vamos a entregar algo que viene del Señor, no estar preocupado si hay un corazón dispuesto, no lo hay. Si realmente se van a abrir las puertas, sino entendiendo que lo más importante de entregar es la palabra,
Y lo que se trata de la obra de Jesucristo, y a Jesucristo crucificado, como lo dice el apóstol Pablo, a Jesucristo crucificado. Sus habilidades no las podemos negar, sus capacidades, su sapiencia, la Escritura la declara lo que Él era, los aventajaba a todos, pero Él nunca lo miró como algo para ser superior a otros, no lo hizo. Mira que es importante esto, todo lo que quieras va a ser para poder llegar a otros con la palabra del Señor y rescatarlos para una nueva vida en Cristo. Eso debe ser cada uno de sus hijos. Aunque nadie te haya dejado esto como herencia, Jesucristo lo trae a ti para tomarte a ti, guiarte y llevarte a ti. Santo es el Señor, como lo dijo el apóstol Pablo. De igual manera, mira lo que se necesita, como dice Daniel, también en el libro de él, en el capítulo 11, dice: mas el pueblo que conoce a Dios, se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Ninguna barrera estará por delante de ellos. Ninguna. ¿Tú crees que lo que está sucediendo es una barrera para ti, para que no avances? De ninguna manera. No hay ninguna barrera que pueda detenerte, porque el que va contigo es poderoso. Por eso, cuando Dios hará grandes cosas, cuando todo esto termine. Cuando todo esto termine, Dios hará grandes cosas. No, ten presente esto, no. Dios hará grandes cosas, no cuando todo esto termine, sino hará grandes cosas ahora. No cuando pasen todas estas circunstancias adversas. Dios hará grandes cosas ahora y llevarás tu testimonio. ¿Cuándo? Cuando ya pasen los deshielo y las aguas bajen. No, Dios dijo ahora ellos iban a cruzar. Ahora era el momento, ahora. Y pudieron tener y llevarse el testimonio en sus hombros, en sus vidas, en sus corazones ahora. No es cuando esto termine. Así que ni siquiera se te pase esto por la mente, que las cosas van a ser mejores cuando esto termine. Yo te digo, no, Dios es con los suyos. Las cosas son mejores ahora y seguirán siéndolo, porque Dios es con su pueblo. Dios es con aquellos que le aman y creen en Él, confiados. Porque esto que está sucediendo es un gigante más, pero a Dios no le preocupa. No te preocupe a ti. No tengas tú esta preocupación. Entonces, es tiempo de avanzar para los hijos de Dios. Es tiempo de avanzar, es tiempo que te reintegres y empieces a avanzar. Empieza a avanzar, no te quedes detenido. ¿Vas a quedar esperando? No, el Señor te necesita. El Señor te ha levantado. El Señor necesita tu labio, tu corazón, necesita tu vida el Señor. Él lo hará. Santo es el Señor. Jesús dijo lo siguiente: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Me escucha? Y Jesús trabaja sin descansar. ¿Y cómo trabaja el Señor? Ahora lo hace por intermedio o por medio de su iglesia. Lo hace por medio de su iglesia. ¿Por qué? Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Individualmente, también un miembro de Él. Ustedes son el cuerpo. Yo soy el cuerpo de Jesucristo. Hasta ahora Jesús dijo: mi Padre trabaja. Hasta ahora yo trabajo. Y hasta ahora la iglesia sigue trabajando. La iglesia sigue siendo activa. La iglesia sigue proclamando
el poder, la soberanía de Dios. Sigue diciendo que no hay barrera que la puedan detener. Ella seguirá su curso, ella seguirá actuando, ella seguirá en sus labores. Así que levántate, tú que eres un hijo de Dios y estás esperando que esto pase. No, nada puede detener la iglesia de Cristo. Así que si hay una barrera, ponete erguido y di: voy con el Señor y seguiré adelante. Seguiré esforzándome, seguiré trabajando, seguiré desarrollándome. No puedes esperar, como muchos van a esperar en este mundo, que estas cosas pasen para poder reanudar nuevamente todas aquellas cosas que han dejado en el camino. Yo te digo, no, con el Señor seguimos avanzando. Confía en Él, cree en Él. Si esa generación creyó y cruzó, también esta generación que en este tiempo el Señor está hablando, créale, confíen en Él, tómense de su mano, tómense con fuerza. Él no los va a dejar. Si estuvo también con sus padres, aún siendo contumaces, también estaba con ellos y estará con cada uno de nosotros. Jesús trabaja y seguirá trabajando. Por favor, te pido, no trates, no te midas, no mires las cosas por tus capacidades, porque te vas a encontrar limitado. No mires las cosas por lo que tú puedes lograr, lo que tú puedes alcanzar. No lo hagas, porque siempre habrá una barrera que te lo va a impedir. Pero si lo haces en el Señor, Él puede. Él puede. Él puede cruzar el Mar Rojo. Él puede cruzar el Jordán. Él puede cruzar. Tú con Él y yo con Él. Que Dios te bendiga en esta hora. Sé valiente. No valiente porque vas a ser osado, vas a ser un hombre o una mujer que te vas a aventurar. No es esa la osadía. Sé valiente en confiar en el Señor. Sé valiente en creer en el Señor. Sé valiente. Sé valiente. El Señor te necesita y tú le necesitas más de lo que te necesita Él. Que Dios te bendiga. Dios bendiga grandemente lo que tú has recibido en esta hora. Y levántate erguido. Levántate a avanzar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Bendice a tus hijos, Señor, que en esta hora han podido ser parte de este mensaje que tú has entregado. Sé que los estás levantando, los estás fortaleciendo. Muchos de ellos tal vez vieron estas barreras y se sintieron impedidos de avanzar. Pero ahora tú, Señor, les estás diciendo que ellos pueden, pero contigo. Aunque si se miden con este mundo, se vean débiles, incapaces, pero van con el que puede, con el gigante, con el poderoso gigante que eres tú, Señor. Así que guarda y bendice estos corazones. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gloria, gloria, gloria a ti, mi Señor, para siempre. Que Dios te bendiga grandemente en esta hora.